Los 7 peores presidentes de la República Dominicana. Saludos amigos. A petición de nuestros suscriptores, Espacio Dominicano les presenta los 7 peores presidentes que hemos tenido en la República Dominicana. El siguiente documental es la primera entrega de un trabajo que ha sido dividido en 2 partes, en las cuales les invito a conocer los que, según la historia y mi opinión personal, han sido los 7 peores presidentes que han gobernado en la República Dominicana. Esto tomando en cuenta sus malas acciones y las malas decisiones que tomaron en perjuicio del país. Pero antes, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, me dejes tu like y actives la campanita de notificaciones para mantenerte al tanto de mis actualizaciones. Manuel Jiménez. Para abrir nuestro top, ubicamos en la posición número 1 al presidente Manuel Jiménez, el cual es un presidente desconocido para la gran mayoría de los dominicanos, pues deben saber que este fue el segundo presidente de la República que gobernó el país desde el 8 de septiembre de 1848 al 29 de marzo de 1849. Manuel José Jiménez González fue un militar y político dominicano que le tocó nacer en Baracoa, una provincia de lo que por entonces era la Capitanía General de Cuba, el 14 de enero de 1808, dado que sus padres se habían exiliado allí, huyendo de la invasión haitiana del 26 de enero de 1801, liderada por Toussaint Louverture. Fueron sus padres Juan Jiménez y Altagracia González, quienes retornaron al país en 1810 y lograron recuperar la hacienda que les había sido confiscada por los haitianos. Durante su juventud fue clérigo, estudiante universitario y estuvo a punto de ordenarse sacerdote. Pero su vida tomaría otro rumbo cuando decidió involucrarse en los movimientos independentistas, en donde tuvo participación muy activa al lado de Tomás Bobadilla. Se casó 2 veces y tuvo 5 hijos, entre ellos Juan Isidro Jiménez, quien también llegaría a ser presidente de la República. Lograda la independencia nacional, se constituyó una Junta Central Gubernativa de la cual fue miembro y vicepresidente. Durante el primer gobierno de Pedro Santana, ocupó también otros cargos como ministro de Guerra y Marina y ministro de Interior y Policía, hasta que fue elegido presidente el 8 de septiembre de 1848, tras la renuncia del general Santana. Durante su mandato intentó buscar el protectorado de algunas potencias extranjeras como Francia y los Estados Unidos, y decretó una amnistía general para todos los dominicanos que habían sido expulsados del país durante el régimen de Santana, incluyendo los trinitarios, todos los cuales se acogieron a la misma menos Juan Pablo Duarte, quien rehusó regresar al país. Fue considerado un presidente honesto, sin mayores debilidades que su afición a las peleas de gallos, pero cometió un error garrafal en un momento crucial que puso en serio peligro la independencia de la República, con lo cual arruinó su reputación y su legado histórico. Pues resulta que los haitianos no aceptaron la independencia y no se dieron por vencidos tan fácilmente, de modo que realizaron varias invasiones militares en un intento por recuperar el control total de la isla. Fue en medio de estas circunstancias tan peligrosas que aquel presidente tuvo la muy imprudente decisión de disolver el ejército. En efecto, el 9 de marzo de 1849 se produjo la invasión del presidente haitiano Faustino Soulouque junto a sus mejores generales y un ejército de 15.000 hombres. El presidente Jiménez dejó las funciones de Estado en manos de su Consejo de Ministros y salió al encuentro de los invasores. Sin embargo, los haitianos lograron apoderarse de todos los pueblos fronterizos y avanzar hasta San Juan de la Maguana, en donde establecieron su campamento, llegando a poner en aprieto a los dominicanos, ante lo cual el Congreso se vio precisado a llamar al general Pedro Santana, quien se hizo cargo de la situación y en solo 3 días logró derrotar y expulsar a los haitianos, quienes en su retirada destruyeron todo lo que encontraron a su paso. A pesar de este éxito, el presidente Manuel Jiménez intentó degradar al general Pedro Santana y acusarlo de supuesta traición a la patria. Pero el general Pedro Santana ya contaba con el apoyo del Congreso y varios generales, ante lo cual al presidente Jiménez no le quedó otra opción que renunciar y entregarle la presidencia el 29 de mayo de 1849. A continuación, Manuel Jiménez inició un periplo que lo llevó a deambular por varios países, entre ellos Puerto Rico, Curazao y Venezuela, para finalmente establecerse nada más y nada menos que en Puerto Príncipe, Haití, donde vivió varios años y murió a causa del cólera el 22 de diciembre de 1854. Sus restos fueron traídos al país en 1889 y descansan en el cementerio municipal de Montecristi. Curiosamente, a pesar de su acción sospechosa de disolver el ejército en un momento tan inoportuno, su incapacidad de contener el avance de los haitianos y su posterior exilio voluntario en territorio enemigo, no han llamado la atención de los historiadores para considerar a este gobernante como un traidor a la patria. En
la posición número 2 de nuestra lista de los peores mandatarios dominicanos, ubicamos a Buenaventura Báez. Ramón Buenaventura Báez Méndez, a quien conocían como el Jabao, fue un militar y político dominicano que nació en Barahona el 14 de julio de 1812 y falleció en Puerto Rico el 14 de marzo de 1884. Fue 5 veces presidente constitucional de la República, de 1849 a 1853, de 1856 hasta 1858, de 1865 a 1866, de 1868 a 1874 y finalmente de 1876 hasta 1878. La historia señala que este personaje fue hijo de un rico comerciante llamado Pablo Altagracia Báez, quien llegó a ser alcalde de Azua y propietario de muchos esclavos y esclavas, con una de las cuales, llamada Juana Méndez, tuvo a Buenaventura Báez, quien gracias a la holgada posición económica de su padre, tuvo la oportunidad de educarse en Europa y aprender varios idiomas, tales como inglés, francés y el dialecto creol haitiano. Durante la ocupación haitiana se desempeñó como diputado por Azua y participó en un movimiento reformista que derrocó al presidente Boyer. Al momento de proclamarse la independencia de la República se desempeñaba como alcalde de Azua e intentó oponerse al movimiento independentista, pero al ver la magnitud de dicho movimiento, cambió de opinión y se sumó al mismo, llegando a participar y destacarse en la batalla del 19 de marzo en Azua. Consumada la independencia, llegó a ser también uno de los principales redactores de la primera Constitución. Buenaventura Báez reunía todas las condiciones habidas y por haber para ser el líder exitoso que fue, pues no solamente era un hombre muy acaudalado, sino que también fue uno de los más instruidos de su tiempo. Pero además era un hombre de gran tenacidad, sumamente habilidoso y astuto, muy ambicioso y visionario, que supo aprovechar todas las oportunidades que se le presentaron y lograr sus objetivos. Cualidades que le permitieron destacarse y sobresalir en el comercio, la milicia, la política, la diplomacia y hasta con las mujeres. Para decirlo en lenguaje llano, el tipo definitivamente era un zorro, un tigre gallo con calle y academia. Fue uno de los pocos gobernantes que durante aquella época tan tumultuosa logró encabezar varias gestiones de gobiernos estables, la primera de las cuales fue de 1849 a 1853. Durante este primer gobierno fue una mansa palomita, que se portó muy bien, organizó el presupuesto del país, estimuló la educación, respetó la libertad de prensa, no fue represivo con nadie y al finalizar su mandato entregó tranquilamente el poder al general Pedro Santana. Pero a partir de su segundo mandato empezarían los desmadres. En 1856 accede primero a la vicepresidencia y luego por segunda ocasión a la presidencia, por medio de un acuerdo político con el presidente de entonces Manuel de la Regla Mota, en medio de una grave crisis financiera. En aquellos años el principal producto de exportación del país era el tabaco que se producía en la región del Cibao. Es aquí en donde Buenaventura Báez cometería uno de sus más grandes abusos, pues en medio de una cosecha récord que se produjo en 1857, Buenaventura Báez acaparó toda la producción de tabaco, la cual pagó a sobreprecio a los productores, pero con dinero sin valor, para luego venderlo en los mercados internacionales y quedarse con todo el dinero. La sobreabundancia de dinero emitido sin respaldo legal provocó una devaluación monetaria de más de un 1000%, que llevó a la ruina a los esforzados productores de tabaco y provocó una grave crisis económica, la cual desató la revolución de 1857, encabezada por los generales Gaspar Polanco, Juan Luis Franco y Domingo Mayor, quienes establecieron un gobierno paralelo al de Báez en Santiago con José Desiderio Valverde como presidente. Al propio tiempo, la ciudad de Santo Domingo fue sitiada durante casi un año para presionar la renuncia de Buenaventura Báez, lo cual fue logrado con la intervención de los Estados Unidos, que era junto a Alemania el principal consumidor del tabaco dominicano. Para quienes lo desconocen, sitiar una ciudad es bloquearla o aislarla de forma que no se puede entrar ni salir de ella, al mismo tiempo que es atacada militarmente con el objetivo de que se rinda. No sabemos cómo lo hizo, pero la historia señala que durante el sitio, Buenaventura Báez vendió todas las propiedades del Estado, incluyendo el Palacio de Gobierno, antes de renunciar y salir al exilio en 1858. Buenaventura Báez fue de los que respaldó la anexión del país a España, y llegó a ser mariscal de campo del ejército español, por lo cual, tras el triunfo de los restauradores, hubo de exiliarse a Curazao. Pero por increíble que parezca y como si de una comedia se tratara, volvió a ocupar la presidencia de la República en 1865, gracias a un golpe de Estado perpetrado por su consuegro José María Cabral,
contra el general Pedro Pimentel, quien había accedido a la presidencia tras la salida de los españoles. Sin embargo, esta vez Báez solo duraría unos meses en el poder, pues fue derrocado en 1866 por una revolución encabezada por Gregorio Luperón y otros restauradores, tras lo cual hubo de exiliarse en España, donde vivió a todo lujo. Pero qué va. Pocos años después volvería el hombre a colarse en la presidencia, y esta vez por 6 largos años, ya que al parecer quienes lo derrocaban eran aún menos calificados para gobernar y luego no encontraban qué hacer, lo cual sería una de las causas que facilitaban su retorno al poder. Así las cosas, Buenaventura Báez inicia su cuarto periodo de gobierno, conocido en la historia dominicana como el régimen de los 6 años de Báez, el cual se caracterizó por ser muy corrupto, represivo y dictatorial, ya que llevó a cabo persecuciones y asesinatos contra sus opositores políticos, dilapidó los recursos del Estado, comprometió la soberanía del país a cambio de préstamos para provecho personal y de sus allegados, intentó anexar el país a los Estados Unidos y como no lo logró, entonces hipotecó la bahía de Samaná. Por su parte, durante este periodo no realizó ninguna obra ni acción de importancia en beneficio del país. Este periodo llegó a su fin con su renuncia el 2 de enero de 1874, cuando el general Ignacio María González desconoció el gobierno de Báez y estableció un gobierno paralelo en la ciudad de Puerto Plata, el cual fue ampliamente respaldado. González se mantendría en el poder hasta 1876, dando paso una vez más a Buenaventura Báez, esta vez para agotar el que sería su quinto y último periodo de gobierno. Durante este periodo de gobierno recibió el apoyo de intelectuales liberales, quienes estaban ansiosos de que en el país se establecieran de una vez y por todas la democracia, el orden y la paz, ya que se estaba viviendo un periodo de gran inestabilidad política en medio de la cual se sucedieron 13 gobiernos en un lapso de apenas 5 años. Pero Buenaventura Báez no sería el hombre indicado para estabilizar el país, ya que pronto despertó sospechas dictatoriales e intenciones anexionistas. Así que a principios de 1878 se produjeron nuevos levantamientos armados para derrocarlo, por lo cual se vio forzado a huir del país, no sin antes dar el último de sus zarpazos, el cual fue forzar a los comerciantes a pagar sus impuestos por adelantado, retener el salario de los empleados públicos, entre otras acciones que le permitieron acumular unos 370,000 pesos, lo cual era una inmensa fortuna en aquellos días. Luego de haber dado ese tablazo, el villano aquel se retiró de la política y se fue a vivir tranquilamente primero a Curazao y luego a Puerto Rico, en donde finalmente falleció el 14 de marzo de 1884. Sus restos fueron repatriados al país en 1912, durante el gobierno de uno de sus hijos llamado Ramón Báez. Antes de continuar, quiero invitarles a conocer y suscribirse a Universo Channel 90, el cual es mi otro canal sobre temas internacionales. Sé que les va a encantar. Les dejo el enlace acá debajo en la descripción. Desplazándonos hacia la posición número 3 de nuestra lista, ubicamos al dictador Ulises Herod, alias Lilis. Ulises Hilarión Herod Lebert, mejor conocido como Ulises Herod, alias Lilis, nació en San Felipe de Puerto Plata el 21 de octubre de 1845 y murió ajusticiado en Moca el 26 de julio de 1899. Fue un militar y político dominicano que gobernó el país en 3 ocasiones, de 1882 a 1884, brevemente en 1887 y de 1889 hasta 1899, año en que murió asesinado. Era de ascendencia haitiana y cocola, ya que su padre había nacido en la colonia francesa de lo que hoy es Haití, en donde se desempeñó como capitán de navío de la Marina francesa. Este a su vez era hijo de un plantador blanco francés y una esclava africana, en tanto que la madre de Lilis era originaria de las Islas Vírgenes Británicas. No tuvo oportunidad de acudir a la escuela durante su infancia, sino que recibió instrucciones en letras y matemáticas de parte de un amigo de la familia. Consiguió además dominar varios idiomas, el inglés, el francés y el dialecto creol haitiano. Inició su carrera militar durante las guerras restauradoras al servicio del general Gregorio Luperón, mostrando unas habilidades y destrezas en el combate que rápidamente le permitieron sobresalir y ascender en su carrera militar hasta alcanzar el grado de general, siempre bajo la cobertura de Luperón. Luego de lograda la restauración de la República, siguió siendo estrecho aliado de Luperón, esta vez en las luchas y revoluciones encabezadas por este contra los gobiernos de Buenaventura Báez. Fue miembro del Partido Azul, mismo que ascendió al poder en 1878, con Francisco Ulises Espaillat como presidente, quien lo nombró ministro de Guerra y Marina.
lo que era el equivalente a ministro de las Fuerzas Armadas. Tras la renuncia del presidente Espaillat y el ascenso al poder de Luperón, en 1879, este decidió establecerse en Puerto Plata y delegar el mando en la capital a Luis Ceró, hasta que en 1880 asciende al poder el sacerdote católico Fernando Arturo de Meriño, quien lo nombra ministro de Interior y Policía. Arturo de Meriño gobernó hasta 1882, año en que fue sucedido por Ulises Ceró. Durante este primer mandato aumentó los ingresos fiscales del gobierno, profesionalizó las Fuerzas Armadas, incentivó la migración de afroamericanos hacia el país y los asentó en la península de Samaná, y repatrió los restos de Duarte desde Venezuela. Durante esa época además empezaron a sentarse las bases para el desarrollo de la futura industria azucarera. Al terminar este primer mandato le entregó el poder a Francisco Gregorio Villini, quien solo pudo retenerlo durante unos 8 meses, presentándose así otro breve periodo de inestabilidad política, durante la cual pasaron por la presidencia Alejandro Bossi Gil y nuevamente Ulises Ceró, esta vez solo por un mes y unos días. Posteriormente asciende al poder en 1889, para retenerlo con manos firmes por los próximos 10 años, en el transcurso de los cuales se implantó una férrea dictadura. Pero de eso nos ocuparemos más adelante, ya que es importante resaltar algunos avances y cosas positivas que hizo por el país, como por ejemplo la introducción del alumbrado público, el servicio telegráfico, las primeras líneas de ferrocarril y la consolidación de la industria azucarera, que pasó a ser el principal producto de exportación del país. También construyó el primer puente sobre el río Sama para facilitar la comunicación con la capital. Sin embargo, a pesar de estos logros y avances, este presidente es considerado como uno de los peores de la historia dominicana, dado que, como ya hemos dicho, implantó una férrea dictadura mediante la cual reprimió con dureza a sus opositores, a quienes mandaba asesinar, apresar o exiliar del país. Incluso el propio Luperón, su antiguo mentor y más íntimo amigo, terminó exiliado en la isla de San Tomás. Amordazó la prensa, controló el Congreso a su antojo, estableció un férreo y absoluto control militar mediante la utilización de una red de espías y policías secretos por todo el territorio nacional. Y aunque se produjeron invasiones, numerosas sublevaciones y levantamientos en su contra, ninguno prosperó. Se dice también que se dedicaba a practicar la hechicería, pero una de las razones por las cuales es mayormente mal recordado es por los numerosos, enormes y escabrosos compromisos financieros en los cuales se involucró al país, con varias casas de préstamos y prestamistas particulares de Estados Unidos y Europa, con el fin de enriquecerse él y sus allegados, y poder financiar el costo bélico de mantenerse en el poder, que logró consolidar a base de sangre, fuego y papeleta, lo cual provocó una aguda crisis económica que condujo al país a la ruina y desencadenó consecuencias de las cuales el país tardó décadas en superarse. En 1897, Lilis descubre que el país estaba al borde de la bancarrota, por lo que mandó a imprimir el equivalente a $5 millones en papel moneda, el cual no tenía respaldo legal. Este dinero inorgánico fue conocido como las papeletas de Lilis y llevó a la ruina a los comerciantes y productores de tabaco de la época, lo cual terminó por desembocar en su ajusticiamiento en Moca el 26 de julio de 1899, de manos de Jacobo de Lara y Ramón Cáceres, quien se involucró en el complot para vengar la muerte de su padre Manuel Altagracia Cáceres, quien había sido asesinado por el dictador unos 20 años atrás. El dictador fue eliminado, pero dejó tras de sí un país en bancarrota y con una deuda de unos $35 millones, la cual era una deuda tan enorme que equivalía a varias veces el presupuesto de la nación de aquellos días, por lo cual los siguientes años fueron de inestabilidad política y graves apuros financieros, en el transcurso de los cuales se registraron golpes de estado, sublevaciones, guerras civiles, un magnicidio y finalmente la ocupación norteamericana de 1916. Seguimos avanzando y nos situamos en la posición número 4 de nuestro conteo, en donde nos encontramos con el triunvirato. Para quienes lo desconocen, un triunvirato es una junta de gobierno compuesta por 3 personas. Para el caso que nos ocupa, nos vamos a referir al triunvirato que se instaló en el poder en septiembre de 1963 tras el golpe de estado contra el gobierno constitucional del presidente Juan Bosch. Ese triunvirato en realidad era un gobierno militar representado por civiles y en principio lo integraban Manuel Tavares Espaillat, Ramón Tapia Espinal y Emilio de los Santos. Este último sería el primero de los 3 que renunció al triunvirato, y su lugar lo pasó a ocupar Donald Reed Cabral, quien llegaría a convertirse en la figura más relevante en ese gobierno. Más adelante renunciaron Tapia Espinal y Tavares Espaillat,
el lugar de Tapia fue ocupado por Ramón Cáceres Troncoso, mientras que el otro puesto quedó vacante. Donald Reid Cabral fue un abogado y político nacido en Santiago el 6 de junio de 1923, hijo de William Reid, un banquero escocés radicado en el país, y de Auristela Cabral Bermúdez, una dominicana descendiente de los expresidentes José María Cabral y Buenaventura Báez. Formó parte del Consejo de Estado y en su vida posterior al triunvirato fue canciller de la República durante uno de los gobiernos de Balaguer y presidente en funciones del Partido Reformista hasta su muerte acaecida el 22 de julio del año 2006. Pues bien, el gobierno del triunvirato fue un gobierno incompetente, sumamente corrupto, represivo y dictatorial. Según reseña la historia, durante aquel régimen hubo un gran desorden militar, económico y administrativo en el país, por lo cual hubo de enfrentar numerosas, prolongadas y violentas huelgas de parte de organizaciones obreras, sindicales y estudiantiles. Esto debido a que una de sus primeras medidas fue abolir la constitución que había sido aprobada durante el gobierno de Bosch. Otra razón era que la gente anhelaba el retorno de ese gobierno. Y por último, el desempleo y el alto costo de la vida. Hubo de enfrentar además división interna, con la renuncia, como ya hemos hablado, de sus miembros y alzamientos guerrilleros, los cuales fueron duramente reprimidos, hasta el punto de fusilar a los guerrilleros, incluyendo a su líder Manolo Tavares Justo, luego de estos haberse rendido tras haber sido derrotados por el ejército. Fueron días oscuros y terribles en donde hubo represión y persecución política, asesinatos y abusos policiales de todo tipo contra civiles indefensos. Por su parte, los militares y la policía se constituyeron en una compañía comercial dedicada al contrabando de todo tipo de productos importados, lo cual representó una desleal competencia que perjudicó grandemente a los importadores y comerciantes de la época, mismos que habían apoyado el golpe de Estado contra Juan Bosch y que debido a esta situación dejaron de apoyar al triunvirato. Al propio tiempo, este contrabando terminó perjudicando al propio gobierno, ya que disminuyeron sus recaudaciones y hubo entonces de recurrir al endeudamiento tanto interno como externo, lo cual ocasionó que la deuda del país se disparara de 11 millones de dólares en 1963 a 150 millones en 1965. Asimismo, el Congreso fue cerrado y no se construyó ningún tipo de obra pública ni se tomó ningún tipo de medida que beneficiara al país. El descontento se generalizó entre todos los sectores sociales del país, incluyendo las propias Fuerzas Armadas, en el seno de las cuales hubo un impresionante desorden y una gran división interna, pues mientras una facción disfrutaba de privilegios había otra que no. Un grupo deseaba el retorno de Juan Bosch mientras que otro se alineaba con Balaguer. En fin, un verdadero pandemonio que desembocó en un golpe de Estado contra el triunvirato y dio paso al estallido de la Guerra Civil de 1965. Y bien amigos, aquí finaliza esta primera entrega. Les invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones si aún no lo han hecho, para que no se pierdan la segunda parte de los 7 peores presidentes que han gobernado nuestro país. Pásenla bien y hasta la próxima.